Shalom, Javerín Yekarim, un agrado nuevamente poder compartir con ustedes aquí en este canal de YouTube, Bet Midrash Narratim Temuco Chile. En esta ocasión, querido Javerín, vamos a compartir un estudio muy interesante. Este estudio tiene como título La persistencia del Mashiach. Nació en mí poder dar este estudio debido a una pregunta que hizo un Javer en nuestro grupo de estudios de Facebook, discípulos de Rabbi Joshua Ben Yosef Minesrat. Esta pregunta había sido contestada en nuestro grupo, pero de una forma no muy detallada. Así que en esta ocasión vamos a dar este estudio para tocar este tema muy interesante, para así responder también la pregunta del Javer, y así todos los Javerín que participan en nuestro grupo puedan comprender a qué se refieren las escrituras cuando hablan de la persistencia del Mashiach, porque muchos entienden que se trata de la persistencia de Yeshua o Yahushua. Generalmente en círculos cristianos o Meshijim, ellos enseñan que Yeshua preexistió antes de la creación. Pero a la luz de las escrituras vamos a transmitir que en realidad Yahushua de Nazaret no preexistía. Lo que preexistía es el Mashiach. Una cosa es el Mashiach y otra cosa muy diferente es Yeshua. Uno es Yahushua el hombre y otro es el Mashiach, el cual es uno de los 7 propósitos emanados antes de la creación, tal como nos enseña el Midrash y los escritos de los primeros discípulos. En otras palabras, querido Javerín, el objetivo del Mashiach es un plan de Hashem para que todos los seres humanos puedan volver a tener acceso a la eternidad. Y esto se puede corroborar en las enseñanzas de Shaleach Shaul, el emisario Shaul, conocido comúnmente como Pablo, cuando él dijo: los muertos en Mashiach resucitarán primero. La resurrección de los muertos, como habíamos dicho en temas anteriores, en estudios anteriores, esto se conoce en hebreo como Tehiat Hametim, dar vida a la muerte. Y Tehiat Hametim es el nuevo nacimiento, tal como lo enseña Rabbi Joshua de Nazaret, cuando dice: es necesario nacer de nuevo para ver el Malhut Elohim. Comprendiendo esto, entonces, Javerín, cuando el emisario Shaul dice que los muertos en Mashiach resucitarán primero, es decir, las personas que logran conectarse con el Mashiach alcanzarán Haye Olam, alcanzarán lo que se traduce al español como la vida eterna. Esto es la vida con sentido espiritual, una vida con propósito basado en la aplicación de la Torá aquí y ahora, en esta vida, en la era presente. El nombre del Mashiach, Javerín, es lo que antecede a todo, como revelan los sabios de Israel sobre el versículo y Ruach Elohim flotaba sobre las aguas. Véase Bereshit capítulo 1 versículo 2. Esto se refiere a que enseguida, desde el principio de la creación, ya estaba la Neshama del Mashiach, el alma del Mashiach. La manifestación del Mashiach es la revelación de la base y de la profundidad de la existencia. Comprendiendo esto, entonces, Javerín, vamos a analizar ciertos pasajes de las Escrituras que muchos mal entienden, ¿no? Y lo usan como argumento para enseñar de que Yeshua o Jesús preexistía antes de la creación, existía ahí en el cielo junto al Padre. Y uno de esos pasajes que es muy conocido es el conocido libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, donde se toma este pasaje para dar validez, dar crédito a esta doctrina de que Yeshua preexistía antes de la creación. En realidad, Juan 1.1 alude a la creación registrada en el capítulo 1 de Bereshit, de Génesis. Se refiere a la expresión, en hebreo amar, lo que se tradujo al griego como logos, la palabra. Esta expresión o palabra que existía antes de la creación nada tiene que ver con que Jesús existía literalmente antes de la creación. Lo mismo sucede con Juan capítulo 17 versículo 5. Se refiere al akavod, al reconocimiento,
a la gloria que compartía el Hijo y el Padre antes que el mundo fuese. En otras palabras, el Hijo existía en potencia en el Padre, así como la creación existía en potencia en el Padre, formaban una unidad. Y el Hijo solo vino a existir, así como la creación, cuando se materializan en el mundo físico. Otro pasaje que usan para dar validez a esta doctrina de que Jesús o Yeshua existía antes de la creación es Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Estos pasajes en realidad transmiten lo mismo que Juan capítulo 17, versículo 5 y Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando dice, ahí en el 3 dice, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Javerín aquí se refiere que el Hijo es el resplandor de su cabot, o sea, es el resplandor de la cabot de la gloria del Padre. Pues el Hijo, ya resucitado, es glorificado, tal como dice Juan capítulo 17, versículo 5, y otros pasajes que vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella cabot, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En otras palabras, el Hijo vuelve a esa unidad que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. La imagen misma de su sustancia se refiere a la imagen espiritual, tal como dice Bereshit Selem Elohim, a imagen de Elohim, o sea, con los mismos atributos del Creador. No se refiere a una imagen física, porque el Creador no tiene imagen alguna. El Eterno es Ruach, Él es Espíritu, tal como lo enseña Rabí Joshua. En otras palabras, la imagen misma que fue creado el primer hombre, el Adán, fue formado en Yehoshua, pues él es un ser humano, como transmite 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, cuando dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yehoshua Hamashiach, hombre. Claramente este pasaje nos deja ver la diferencia entre Hashem, el creador, y el Hijo. Y claramente se nos transmite aquí que el Hijo es un ser humano. Pero hay muchos pasajes más que nos transmiten la diferencia de superioridad del Padre sobre el Hijo. Los hombres y mujeres comenzamos nuestra existencia, Javerín, cuando nacemos. Toldot Yehoshua, Mateo, y Yehoshua Madasat Betorató, conocido como Lucas, nos informan que Miriam, la madre de Yehoshua, concibió por el poder de la Ruach HaKodesh. Y el Toldot Yehoshua, en Mateo, nos habla del momento en que Yehoshua nació en Betlehem de Yehuda, en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Véase Mateo capítulo 2 versículo 1. Si Yehoshua no nació en forma real y normal en ese momento, ¿en qué sentido puede ser hijo de Abraham y de David? O incluso de Miriam. Yehoshua Madasat Betorató, conocido comúnmente como Lucas, nos dice que el niño Yehoshua crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Elohim y los hombres. Véase el capítulo 2, versículo 52. ¿Cómo puede haber crecido en sabiduría si antes de nacer ya era un ser celestial, dotado de toda sabiduría? Y si Yehoshua abandonó toda su sabiduría y conocimiento anterior para nacer en la tierra como hombre, ¿cómo pudo seguir siendo la misma persona? Ya que la esencia de cualquier persona es la totalidad de las experiencias y sabiduría adquirida en el transcurso de su vida. También el autor de la carta a los Hebreos dice que Yehoshua fue perfeccionado y aprendió la obediencia por medio de sus experiencias aquí en la tierra. Véase Hebreos capítulo 2 versículo 10 y el capítulo 5 versículo 8. Pero ¿cómo puede haberse perfeccionado aquí si antes de nacer ya era un ser perfecto, poderoso y celestial? Existía entre los Yehudim, entre los judíos, la idea de que un buen maestro venía de Elohim, pero no en el sentido de haber vivido en los cielos con Elohim antes de nacer. Por ejemplo, en el Sefer Edut Hatalmin Jahub, en el libro del testimonio del discípulo amado, conocido comúnmente como Juan, en el capítulo 3, versículo 2, Nakdimón, Nicodemo, le dice a Yehoshua,
Rabí, sabemos que has venido de Elohim, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Elohim con él. Sin embargo, no hay evidencia de que Nicodemo, creyera que había existido literalmente en los cielos antes de nacer. Si las escrituras aparentemente insinúan que Yehoshua vino del cielo, dice lo mismo acerca de otros hombres. Por ejemplo, en Edut Hatalmin Jahub, en el testimonio del discípulo amado, conocido comúnmente como Juan, en el capítulo 3, versículo 3, dice que Yehoshua había salido de Elohim. Y en el capítulo 16, versículo 28, dice, Yehoshua dice, salí del Padre y he venido al mundo. Estas palabras, Jaerín, son tomadas comúnmente como evidencia de la persistencia de Yehoshua en el cielo. Pero en Edut Hatalmin Jahub, capítulo 1, versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Yohanan, Juan. La frase afirma literalmente que Yohanan vino de la presencia de Elohim, al igual que Yehoshua, pero nadie sostiene que Yohanan haya persistido en el cielo. Otro caso, más claro aún, es el del profeta Jeremías. En Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, dice, la palabra de Hashem vino al profeta diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Estas palabras, tomadas literalmente, implican que Jeremías existía antes de nacer, pero nadie las toma en ese sentido. Significa que antes que el profeta naciera, Hashem ya sabía cómo sería y ya había decidido que cuando naciera lo nombraría como profeta a las naciones. Antes de nacer, Jeremías existía solamente en la mente, en el plan de Elohim, quien conoce todas las cosas antes que existan. De la misma forma, Elohim dice en Isaías capítulo 51, versículo 2, que cuando Abraham no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Como ya había decidido que Abraham tendría una descendencia numerosa, habló de aquello como si ya fuera una realidad desde que lo decidió. Véase también en Isaías capítulo 46, versículo 10, capítulo 49, versículo 1 al 3 y la carta a la comunidad en Roma, capítulo 4, versículo 17. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Véase Tejilín, Salmos, capítulo 139, versículo 16. Incluso en la esfera puramente humana, cuando un arquitecto se propone a construir un edificio, primeramente hace una maqueta y posiblemente la presenta diciendo este es el edificio X, cuando todavía no es más que un proyecto. En los escritos de los primeros discípulos de Yehoshua, conocido comúnmente como Nuevo Testamento, dice que Elohim escogió a los creyentes antes que nacieran, hablando como si ya existieran. En la carta a la comunidad en Éfeso, en el capítulo 1, versículo 4, Shaul dice que Elohim nos escogió en el Mashiach antes de la fundación del mundo, lo que implica que si Mashiach existía en aquel entonces, también existían las demás personas que iban a tener emuná, firmeza, lo que se conoce comúnmente como fe en él. En realidad Pablo, está hablando de la predestinación, el hecho de que Elohim conoce de antemano quiénes van a nacer y qué papel harán en su plan y propósito. Unos versículos más adelante, en la carta a la comunidad en Éfeso, capítulo 1, versículo 11, Shaul dice en forma explícita, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. También dice en la carta a la comunidad en Roma, capítulo 8, versículo 29 al 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dirigiéndose a Timoteo, Saúl habla de la bondad de la gracia que nos fue dada en Mashiach y Yehoshua antes de los tiempos de los siglos. Véase en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, como si todos los creyentes ya existieran en aquel entonces. De la misma forma, el apóstol o Shaliach Kefa, conocido comúnmente como Pedro, explica las alusiones
a la supuesta persistencia de Yehoshua, diciendo que fue ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los Aharit Hayamim, en los últimos tiempos, por amor a vosotros. Véanse, segunda carta de Simón Kefa, Pedro, capítulo 1, versículo 20. En lo que se refiere a la Kabot, a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ahí en Edut Hatamim Jahu, conocido comúnmente como Juan, en el capítulo 17, versículo 5, es obvio que Yehoshua no pudo haber gozado de esa gloria, aunque realmente existiera en aquel entonces, puesto que las escrituras enfatizan que sólo se hizo merecedor de esa gloria al contemplar su misión como el Sadik, como el justo que sufriría para que Hashem expíe las iniquidades de Israel. El escritor de Hebreos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los Malachim, que los ángeles, a Yehoshua coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la bondad de Elohim gustase la muerte por todos. Veas Hebreos capítulo 2, versículo 9. En Hechos capítulo 3, versículo 13, refiriéndose a la resurrección, a la Tejía Hametín y ascensión de Yehoshua a los Samaín, a los cielos, Simón Kefa dice: Pedro, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Yehoshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. En su primera carta, Simón Kefa dice que Elohim resucitó a Yehoshua de los muertos y le ha dado Kabot, le ha dado gloria. Véase primera de carta de Simón Kefa, capítulo 1, versículo 21. Yehoshua mismo, hablando a dos de sus talmidim, discípulos, en el camino de Emaús, enfatiza que su glorificación era posterior a los sufrimientos, diciendo: no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y entrara en su Kabot, en su gloria. Véase Lucas capítulo 24, versículo 26, también Juan capítulo 17, versículo 39 y Juan capítulo 12, versículo 16. Javerín, Yehoshua dice: ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Él no dice: devuélveme a la gloria que tuve. Incluso en la traducción al griego de esta declaración, Yehoshua dice: dame la misma gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Es decir, lo que preexistió fue la Kabot, la gloria reservada para el Mashiach, preparada para el Mashiach antes de la fundación del mundo, en la mente de Hashem, en la preordenación de Hashem. No que Yehoshua ya vivía y tenía antes de nacer gloria alguna al lado del Padre, sino que en el plan del Eterno esto ya estaba reservado. Ahora bien, ¿cómo entenderían los padres de la Iglesia que interpretaban que Dios se había despojado de la gloria para encarnarse en Jesús? El pasaje de Juan capítulo 17, versículo 22, que dice: yo les he dado gloria y tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Cómo puede Yehoshua darnos esa gloria si todavía no ha muerto ni ha resucitado, como dicen las Escrituras? Javerín, esto solo se puede entender desde una perspectiva hebrea. Veamos, cuando Yehoshua dice: la gloria que me diste les he dado, quiere decir, mis intenciones, mis deseos, mis planes son que esta gloria del Eterno que tiene apartada para mí y que tú me has reservado, que yo voy a tener, a ellos también las tengan conmigo. Y cuando dice que sean uno como nosotros somos uno, se refiere a un mismo sentir, a un mismo propósito. Mateo, en el capítulo 26, versículo 39, dice: y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. En el cual no solo queda demostrado la humanidad de Yehoshua, porque ninguna divinidad diría tal cosa, sino que fue uno con el Eterno hasta el final, como ningún hombre lo había hecho hasta entonces. Javerín, la persistencia en la mente hebrea no significa que las personas o las cosas realmente existan, sino en el plan de Hashem, en el programa de Hashem, en la mente del Santo bendito es, ya que sus propósitos se cumplen en tiempo profético señalado. Por lo tanto, se pueden considerar que ya existen. Veamos otro pasaje en Juan capítulo 6, versículo 62.
Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿qué significa esto? ¿Que Yahushua estaba regresando al lugar donde previamente había vivido desde la eternidad? ¿O sencillamente significa que por medio de su ascensión estaría tomando la posición prometida para él desde los días de la eternidad? Javerín, Yahushua está hablando de ir al Padre, no de regresar al Padre, como si antes hubiera vivido allí. Cuando revisamos la traducción griega de este pasaje, encontramos la palabra proteros, que según el diccionario griego quiere decir anterior o previo o pasado. Proposición primario, ante, por ejemplo, enfrente, antes, figurativamente superior, antes de, delante de, ante, todo. En composición tiene los mismos significados. O sea, ir a un lugar donde tú nunca habías ido antes. Y no la palabra griega upostrefo, que quiere decir regresar a donde tú habías estado antes. El antes que aparece en Juan capítulo 6 versículo 62 se refiere a lo que había sido planeado para Yahushua con anterioridad, no un lugar donde él hubiera vivido físicamente y previamente. Y si así fuese, hubiera utilizado la palabra griega upostrefo y no prosteros, como la mayoría de los traductores bíblicos, por la influencia de la teología católica cristiana, consideran que Yahushua preexistió físicamente antes de su nacimiento físico. Traducen este texto como indicando que el rabí estaría regresando al lugar donde había estado desde la eternidad. Una cosa es ir a un lugar y otra cosa es regresar a un lugar. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer caso tú vas a un lugar donde previamente nunca habías estado. En el segundo caso estás regresando a un lugar donde previamente tú habías ido. Los anteriores pasajes demuestran que Yahushua no pudo haber gozado literalmente de la gloria antes de su nacimiento, porque solamente podía recibirla después de haber terminado su ministerio en forma exitosa. Tanto la existencia de Yahushua antes que el mundo fuese, como su glorificación solamente pudieron haber existido en forma anticipada en la mente y propósito de Elohim. Este propósito fue a menudo revelado por medio de los profetas, hablando de lo que iba a acontecer. El Señor dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Véase Mateo capítulo 26, versículo 24. Los pasajes que son citados para apoyar la idea de la supuesta persistencia de Yahushua no indican que realmente viviera en el cielo antes de nacer, simplemente enfatizan en lenguaje figurativo el hecho de que la aparición de Adonai Yahushua en la tierra no fue una cosa fortuita, sino un acontecimiento que fue determinado y autorizado por su Padre desde antes de la creación del mundo. Otro pasaje que es muy mal comprendido es Juan capítulo 3. Este pasaje, para poder comprenderlo mejor, se debe entender que todo el mundo físico es una metáfora, una realidad espiritual. El contexto de Juan capítulo 3 es un diálogo entre Yahushua y Nasrimón, el cual se destaca la diferencia entre la materia y el espíritu, el nacimiento literal y el nacimiento del espíritu, la comprensión simple, o sea, Peshat, y la percepción espiritual, o sea, Sot. Lo uno es un ejemplo del otro, la realidad espiritual. En base a este contexto debemos entender tierra, cielo, abajo, arriba, etc. en lenguaje figurativo, en metáfora. El mismo tema de Juan capítulo 3 se aclara en Juan capítulo 6, cuando Yahushua habla del pan que bajó del cielo, o sea, el maná, quiere decir por medio del alimento, nutrición y vida. Y dijo ahí en el capítulo 6, versículo 33, el pan de Elohim es el que desciende del cielo. En el capítulo 6, versículo 38, yo descendí del cielo, etc. La gente no entendía que hablaba en lenguaje figurativo, diciéndole: yo soy el medio de redención, alimentación de vida, y por ello la gente sin comprensión se preguntaban, ahí en el capítulo 6, versículo 42, ¿acaso este no es el hijo de Yosef, cuya madre conocemos? ¿Cómo dice ahora que descendió del cielo? Javerín, les sugiero que para comprender Juan capítulo 6, teniendo en cuenta que Yahushua está empleando un lenguaje figurativo, así como en Juan capítulo 3. Así como en Juan capítulo 3 se comparó con la serpiente que levantó Moshe como medio de salvación, también se compara con el maná que bajó del cielo. Primeramente hay que tener claro que el Mashiach no es lo mismo que Yahushua. Una cosa es el título, la unción que la persona llevará, y otra cosa es la persona que será Mashiach. Así es lo que está diciendo Yahushua ben Yosef, que antes que Abraham naciera, el santo bendito sea lo tenía planeado a él como Mashiach.
En otras palabras, el plan, la voluntad de Elohim fue dado a nosotros en el principio a través de los profetas. El mensaje de Dut Hatamin Jahub, capítulo 1, versículo 1, que vimos anteriormente, es que en el principio era la expresión, el plan, el pensamiento. Lo que es desde el principio es el plan, la expresión de Elohim que fue revelado a nosotros en los Aharit Hayamin a través de Yehoshua, y también a los dispersos entre las naciones, por amor a vosotros, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Regresando a Israel, recibiendo misericordia, ellos tienen que mostrar misericordia a todos los de entre las naciones. En simples palabras, el plan, la voluntad de Elohim que había sido anunciado por los Nevi'im, se manifestó cuando nació Yehoshua ben Yosef. Lo que siempre ha existido, el plan, la voluntad, era Mashiach como el plan, no que Yehoshua ben Yosef existiera. Los planes no se hacen realidad hasta que son físicos, como cuando una pareja planea tener un hijo, el cual llaman Yosef. No significa que el hijo ya existiera como materia, sino que es un plan, y mucho menos que exista Yosef. El plan se hace carne cuando el hijo nace, y después le ponen por nombre Yosef. Así el plan Mashiach de Elohim se hizo carne hasta que Yehoshua ben Yosef nació. El concepto hebreo de plan, el Mashiach, es parte del plan de la mamar, de la expresión del Eterno desde mucho antes que Yehoshua ben Yosef naciera. En la mente hebrea lo que preexistía era un Mashiach, una idea, un plan, en el propósito del Eterno cuando Yehoshua ben Yosef nace, y sobre él se deposita la Neshama del Mashiach. Se dice que el plan, la mamar, expresión se hizo carne. Según el Arizal, desde que Elohim creó a Adán, estaba ya marcado el plan del Mashiach, porque el nombre de Adán es un acróstico que representa el plan divino del Eterno para que existiera. La Aleph de Abraham, la Dal de David y la Mem Sofit de Mashiach. De esta manera hay que diferenciar los conceptos de la idea y del hombre. Cuando hablamos de preexistencia lo hacemos en referencia al Mashiach, no a Yehoshua. Ahora, además de esto, hay un Midrash relacionado con la redención de Israel y del mundo. Está planificada desde el principio, ahí en Bereshit. Abraham, David y Mashiach. Hay una revelación aquí. Las primeras letras de cada nombre son Aleph, Dalet, Men, y estas son las letras para Adán. Bajo el tema del Pardes, en el nivel Sod, se da un mensaje que desde Adán está marcada la revelación del mundo. Cuando hablamos de que la Neshama del Mashiach estaba en el plan de Elohim, tenemos que entender que la Neshama en el contexto hebreo se encuentra en el nivel del Olam Beriah, en el mundo de la creación, como los 7 días de Bereshit. Ahora esto difiere del Olam Yetzirah, el mundo de la formación, y del Olam Asiah, el mundo de la acción. Cuando decimos de que la Neshama del Mashiach está separada del personaje Yehoshua ben Yosef, o sea que es, como dice el Talmud en Nedarim 39b, que 7 conceptos fundamentales presidieron la creación del universo, y entre ellos encontramos como último concepto el nombre del Mashiach. Ahí se encontraba como una idea, un plan, pero esto deja de ser una idea y plan y toma realidad al nacer Yehoshua ben Yosef, quien fue predestinado para ser el poseedor de la Neshama del Mashiach. Yehoshua les dijo: en verdad os digo, desde antes que Abraham naciera yo existo. Yehoshua les está diciendo es que el plan de hacer un Mashiach que Elohim tenía es antes de Abraham. Él es de quienes los profetas habían hablado. Véase el Sefer Edut Hatamin Jahub, el testimonio del discípulo amado, conocido comúnmente como Juan, capítulo 8, versículo 58. Ubicándonos en el contexto, hagamos una pregunta. Abraham, el hebreo, ¿el día de quién esperaba? ¿Esperaba acaso a la persona de Yehoshua ben Yosef o esperaba al Mashiach? Pero alguien dirá, ¿acaso Yehoshua ben Yosef y el Mashiach no son la misma persona? Claro que sí. Sin embargo, en el pensamiento hebreo, cuyo pensamiento fue moldeado por el Eterno, Mashiach existe desde antes de la fundación del mundo, no así la persona que sería Hamashiach, destinado por la soberana voluntad del Eterno, anunciado por los Nevi'im, por los profetas. Entonces, entendamos ahora la expresión de Yehoshua ben Yosef cuando dijo: desde antes que Abraham naciera, yo existo. Así que lo que está diciendo Yehoshua ben Yosef es que antes de que Abraham naciera, el santo bendito sea ya lo tenía planeado a él como el Mashiach. Esto, como está documentado en el Sefer Maaseja Shlohim Rishonim, el libro de los Hechos de los Emisarios, capítulo 2, versículo 36, cuando dice: sepa pues con certeza que toda la casa de Israel, que a este Yehoshua, a quienes ustedes clavaron, Elohim lo ha hecho Adón y Mashiach. Como dice en Hechos, o en otras traducciones, constituido Adón y Mashiach. ¿Acaso no era antes de nacer Mashiach él? Acá confirmamos lo que hablamos de que una cosa es el plan Mashiach y otra cosa es Yehoshua ben Ezrat siendo constituido Mashiach. Como dijo Shimon Kefa,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, el plan Mashiach, pero manifestados en los Aharit Hayamim, en los últimos días, por amor a vosotros. Véase en la Igeret Shimon Kefa, en la primera carta de Shimon Kefa, capítulo 1, versículo 20. Ya preparado se refiere al Olam Beria, en donde las ideas, el plan, son formuladas pero no tienen forma todavía. Esto significa que el Mashiach existía como una idea de Elohim, pero que luego esa idea toma forma en el Olam Yetzirah, en donde los patrones son creados, los cuales tendrán forma, materia en el futuro. En este mundo las ideas abstractas del Olam Beria, en este caso la idea, el plan de un Mashiach, comienza a tomar forma. Esto en referencia cuando Hashem da la promesa de que la simiente de Abraham Avinu vendría el Mashiach, que es donde ya toma forma la idea del plan, formulada en el Olam Beria. Y esta idea ya formada es materializada en el Olam Asiá, siendo depositada esa Neshama en Yehoshua ben Yosef. Entonces es acá, en este Olam, donde las ideas y los mundos anteriores toman forma física. Comprendiendo esto, Jabrín, entonces, espero que le haya quedado claro que lo que persistía antes de la creación era el Mashiach como un plan, como una idea en la mente de Hashem. Y cuando nace Yehoshua ben Yosef, he depositado en él la Neshama del Mashiach. Esperando que este estudio haya sido de barajá, de bendición, de edificación para todos ustedes. Shalom.